¿En qué momento ese rasgo físico con el que naciste, sano, funcional, propio, se convierte en un problema? ¿Cuándo deja de ser simplemente una nariz y pasa a ser ese detalle que urge corregir? Porque nadie se despierta un día y de la nada dice, quiero un rostro más delgado, una nariz más pequeña, unos ojos almendrados. Nadie, así, sin más. La verdad es que siempre hay algo detrás. Una mirada juzgona que se queda más de lo normal, un comentario que parece inofensivo, o ya de frente, una burla sin el mínimo disimulo. Y de pronto, sin darte cuenta, ya no te estás mirando, ahora te estás evaluando. Hola, ¿qué tal? Soy Lucero Araceli y sí, hoy vengo con dos casos de rinoplastia que en mi opinión valen la pena desmontar. Mi posición con respecto a la rinoplastia y a las cirugías estéticas en general no es tajante. Más bien dependen de tres factores clave que desde mi punto de vista deberían ser ineludibles: la complejidad del procedimiento, la edad de la persona y sobre todo su salud mental. Porque claramente no es lo mismo operarse los párpados que hacerse una lipotransferencia. No es lo mismo retirarse la piel sobrante tras una pérdida significativa de peso que fracturarse las costillas para reducir la cintura más allá de lo natural. Y definitivamente no es lo mismo que una persona adulta tome la decisión de operarse a que un adolescente de 15 años quiera someterse a una rinoplastia o a un aumento mamario cuando claramente ni siquiera se ha terminado de desarrollar. A los 15 años en las chicas y a los 17 años en los chicos. Ahora, cuando entramos al tema de salud mental, ahí sí ya no estamos hablando solo de estética. Porque una cosa es quiero verme mejor y otra muy distinta es no soporto cómo me veo. Y si se llega a ese punto, la cirugía deja de ser una posible solución y puede convertirse en parte del problema. Por ejemplo, hoy en día muchas mujeres buscan que su rinoplastia tenga el famoso acabado Barbie Nose, que vendría siendo una nariz más delgada, más afilada y más respingada. Pero ¿qué pasa cuando ese tipo de nariz hegemónicamente no es compatible con el rostro? Si esa persona ya tiene conflictos profundos con su apariencia, lo más probable es que entre en un efecto dominó. Porque ahora que tiene la Barbie Nose, empezará a sentir que su nueva nariz exige un rostro más afilado. Así que viene la bichectomía. Y luego, ¿por qué no almendrar los ojos? Para una mejor simetría. Y ya, para cerrar, una lipotransferencia. Cualquier persona con criterio entenderá que lo más probable es que eso no termine ahí. Actualmente la rinoplastia está entre las cirugías estéticas más realizadas en el mundo y además va en aumento. Pero lo que llama mucho la atención es que quienes se la están haciendo son personas cada vez más jóvenes y en su mayoría mujeres. Navegando por las redes me encontré con un caso que no pude dejar pasar, porque refleja bastante bien todo el contexto y la realidad en torno a un procedimiento estético. Se trata de una usuaria de TikTok llamada Brianna Gianna. Antes de continuar, quiero dejar algo claro. No estoy en contra de las personas que deciden operarse. Mi crítica no va hacia decisiones individuales, sino más bien hacia un sistema que constantemente empuja, especialmente a las mujeres, a sentirse inconformes con su apariencia. Y si menciono el caso de Brianna o de cualquier otra persona, no es con el fin de juzgar, sino más bien para ejemplificar un fenómeno más amplio que creo que no deberíamos ignorar. Y claro, también tengo en cuenta que estas personas comparten sus experiencias públicamente, lo que me hace pensar que son, aunque sea en lo mínimo, conscientes de que otras personas pueden opinar sobre el tema. Ojo, opinar, no juzgar. Ahora sí, continuemos. Brianna crea contenido de maquillaje, skincare y temas relacionados con la belleza. No sé exactamente qué edad tiene, pero comenta que salió de la preparatoria, lo que me hace suponer que su edad ronda los 20 años. A simple vista se puede apreciar que es una joven guapa, carismática y con mucha energía. Ok, se me acaba de bajar el autoestima bien machina ahorita ya que me andan viendo sin filtros. Ustedes me pueden ver sin filtro, perres.
Sus videos más vistos giran en torno a una rinoplastia que se hizo hace aproximadamente 4 o 5 meses. Hago ese cálculo basándome en los videos que subió días antes y después de su operación. Si estás viendo esto, es que posiblemente ya me operé la nariz. Cuando Brianna muestra el resultado de su cirugía ya sin los parches post-rinoplastia es cuando empiezan a lloverle críticas de todo tipo. No hay tantas razones, creo yo, para que una persona quiera someterse a una rinoplastia. Puede ser por problemas respiratorios, para corregir secuelas de un accidente o por motivos estéticos. El problema con este último, aparte de que casi siempre necesita un retoque, es que es más complejo de lo que parece. Porque muchas personas no buscan solo verse mejor, sino dejar de sentirse mal. En el caso de Brianna, como ella misma lo ha recalcado, su motivación fue completamente estética. Ella comentó que simplemente no le gustaba su nariz y por lo tanto quería hacerle unos cambios. Yo todo lo hice por la estética, la belleza. ¡Oh! Miren, así se ve de perfil, oigan. Ahora, yo no creo que una persona quiera modificar permanentemente un rasgo con el que nació porque sí, porque no le gustó y ya. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿cuál es el trasfondo? ¿De dónde nace esa idea? ¿De dónde nace esa necesidad? Brianna ha mencionado que esa idea la tenía desde niña. Así tenía mi nariz cuando era pequeña, así que pues nunca me gustó. Pero ¿qué puede pasar en la mente de una niña para que a su corta edad quiera cambiar de apariencia? ¿Podría ser bullying? ¿Críticas? ¿Comparaciones? Ella ha comentado que en su etapa escolar fue muy criticada y que además tenía sobrepeso, el cual pudo haber sido otra de las razones por la que era juzgada. Era que a mí siempre como que me hicieron mucha burla, güey, por mi peso y así porque yo pues, me veía así, güey. Y las niñas, niños empezaron a ver que eso a mí realmente me afectaba, ¿saben? Tiene un clip en el que hace una parodia de ella misma en su etapa escolar donde da a entender que ella percibía el rechazo de sus compañeros de clase y además de la psicóloga de la institución educativa donde estudiaba. ¿Qué problemas puedes tener tú? Vas en la primaria, o sea, solo tienes 7 años. Se burlan de mí, no tengo amigas, no tengo con quién comer en los descansos. Ay, ¿eso qué? Eso ni siquiera es tan importante como tú te lo imaginas en estos momentos. Tú vienes a la escuela a estudiar, no vienes a la escuela a hacer amigos. Al parecer, Brianna creció pensando que algo en ella estaba mal, lo cual pudo haber desencadenado en la dismorfia corporal que ella misma ha confirmado que padece. No sé si fue diagnosticado por un especialista o si fue autodiagnosticado, lo cual no sería una ligereza, pero lo ha mencionado en un video respuesta que le hizo a una usuaria de TikTok que habló de su rinoplastia. Y sí, tengo dismorfia, tengo muchos problemas, pero por fin ya no tengo dismorfia facial, ya tengo otro tipo de dismorfia. Oigan, que es la corporal, que es esta más ¿saben? Desde que empecé a hacer videos, güey, ni siquiera les gustaba mi nariz de antes, tampoco les gusta mi nariz de ahora. Entonces, esta persona, si ven el video, se burla de mi dismorfia, se burla de todo, disfrazándolo de Good Vibes. ¿Y qué creen esas hijas peores? Se los dice alguien que creció con ese tipo de personas. Como pudimos ver, es evidente que las críticas hacia su aspecto físico y a su conducta le afectan, lo cual es entendible considerando que la han juzgado por detalles tan mínimos como su forma de hablar. Sin embargo, hay algo importante que quiero rescatar y, ¿por qué no?, destacar, y es el hecho de que ella es consciente de lo que le ocurre. Y esa conciencia creo yo que podría jugar a su favor si es que las cosas se salen de control, ya que quien reconoce lo que le pasa suele tener más herramientas para buscar ayuda a tiempo. Además, aunque no siempre encuentre las palabras más adecuadas, ella no se queda callada. Se defiende y confronta a quienes la critican, lo que demuestra que si en algún momento las críticas o incluso sus propias autocríticas la sobrepasan, tiene la capacidad de reaccionar, enfrentar la situación y tomar cartas en el asunto. Y eso, dentro de todo, para mí ya es un punto positivo. Y la gente,
¿Qué está pasando con la empatía y la compasión de la gente? O sea, cuando alguien se muestra vulnerable abiertamente, ¿por qué la respuesta seguiría siendo el juicio? A ver, aquí voy a ser imparcial. Esta es la nariz de Brianna antes de operarse. Y sí, quienes dicen que no necesitaba una rinoplastia no están equivocados. Su nariz encajaba perfectamente dentro de lo que se considera bonito bajo los estándares hegemónicos de belleza. Ahora, veamos el resultado de su operación. Y sí, también es cierto que bajo esos mismos estándares puede que ya no le guste a todo el mundo, pero a ella le gusta. Lo ha dicho varias veces. No sabemos si lo dice genuinamente o como una forma de protegerse de las críticas, pero incluso si fuera lo segundo, ¿es suficiente razón para criticarla y hasta burlarse de su resultado? ¿No sería suficiente ya con lo que estaría pasando? Es justo ahí donde las personas que le dejaron comentarios desdeñosos deberían afinar su empatía. Y para cerrar el caso de Brianna, su rinoplastia ni siquiera tiene 6 meses. Muchos especialistas y pacientes coinciden en que los resultados finales de esta cirugía se pueden apreciar recién a partir del año. De hecho, en sus videos más recientes ya se nota cómo la inflamación ha ido bajando y cómo la forma de su nariz sigue cambiando. Y no sé si sea por eso, pero también se percibe que las críticas han disminuido bastante. Como ya vimos, una de las principales razones para que una persona decida someterse a una rinoplastia son las críticas, sobre todo en la infancia. Ahora imagina que esas críticas no vengan de cualquiera, sino de la persona que se supone debía ayudarte a crecer con amor y seguridad. Sí, amigos. Lamentablemente hay padres y madres que no están a la altura. ¿Quién no conoce al rey del pop? El icónico Michael Jackson es uno de los ejemplos más claros de cómo las críticas en la infancia por parte de un progenitor pueden construir inseguridades que duran toda la vida. En una entrevista que Oprah le hizo a Michael Jackson en 1993, contó algo muy fuerte. Dijo que su propio padre, Joseph Jackson, se burlaba de su apariencia física, especialmente de su rostro, y más específicamente de su nariz. Comentó que su padre constantemente le decía que su nariz era grande y fea. Y lo peor es que no quedaba solo en palabras, sino que escalaba a correazos. Michael llegó a admitir que le tenía miedo a su padre. He was tough. How often would he beat you? Too much. Would he only use a belt? Why do you do this to me? Y claro, cuando una persona crece escuchando constantemente ese tipo de comentarios, lo más probable es que crezca pensando que nació con desperfectos que hay que corregir. Joseph Jackson, además de ser su padre, era el manager de la banda The Jackson 5, banda conformada por sus 5 hijos varones. Se dice que tenía una personalidad autoritaria, exigente y además estaba obsesionado con la perfección de la banda. A eso súmale que era poco afectivo emocionalmente. Con esas características ya podemos hacernos una idea de cómo era el señor Jackson con sus hijos, sobre todo con Michael, que era la cara de la banda. Cuando Michael tenía 21 años, sufrió un accidente mientras ensayaba para una de sus presentaciones. Este accidente le provocó una fractura en la nariz, lo que le llevó a someterse a su primera rinoplastia. En teoría, el objetivo era corregir la fractura, pero cuando Michael aparece, su nariz no solo estaba funcional, sino que también estaba un poco más estrecha y más definida. Hasta ahí todo parecía estar dentro de lo normal. Un adulto haciéndose una rinoplastia para corregir una fractura, aprovechando esto para hacerse un cambio estético, y el resultado no quedó mal. Además, todavía conservaba sus rasgos afros. En fin, él se veía bien. Casi 2 años después de su rinoplastia, Michael comentó que tenía problemas respiratorios a causa de su operación.
Justo ese tiempo el médico de Michael, que por cierto era el médico de las estrellas en Beverly Hills, salió a decir que para resultados más óptimos en ciertos tipos de nariz era necesario una segunda intervención. Y eso fue exactamente lo que pasó con Michael. Se operó por segunda vez y cuando apareció después de esto, se pudo notar unas alas nasales más reducidas y un puente más delgado que en la primera intervención. Aún así, su nariz todavía se veía hegemónicamente armónica y hasta proporcionada con su rostro. Sin embargo, acordémonos que la nariz después de una rinoplastía tarda en sanar por lo menos un año. Y en ese tiempo la nariz pasa por un proceso de desinflamación y de reacomodamiento que da la impresión de que la nariz pasa por un constante cambio. Un día se puede percibir más delgada, otro día más gruesa, al siguiente día quizá algo caída y así. Con el pasar de los meses, la nariz de Michael al parecer estaba perdiendo soporte, generando así ligeros hundimientos en los laterales. Varios especialistas comentaron que esto estaba relacionado con una excesiva reducción de cartílago. A raíz de esto, aparentemente a Michael no le gustaba el resultado de su rinoplastía, lo que le llevó a someterse a su tercera cirugía. Aunque él no lo confirmó, se pudo ver un cambio evidente en la promoción de su álbum Thriller, que fue un año después de su segunda intervención. Su nariz se veía bastante estrecha y con una punta más levantada. Para ese momento, muchos pensaron que la nariz de Michael ya había llegado al límite, porque los resultados claramente ya empezaban a alejarse de lo natural. Pero el año siguiente, mientras hacía una grabación para un comercial de Pepsi, desafortunadamente sufrió otro accidente causado por chispas de pirotecnia. Yo no sé qué estaba sucediendo en la vida de Michael, pero es evidente que estaba pasando por momentos difíciles. Este último incidente le causó quemaduras de segundo y tercer grado en la cabeza, por lo cual tuvo que someterse a varias cirugías de reconstrucción capilar. Luego de esto, Michael apareció bailando mientras se recuperaba de la cirugía a su cuero cabelludo. En este clip se le puede ver con una venda en la cabeza, pero también con una férula quirúrgica en la nariz. Lo que hace suponer que Michael aprovechó la operación en su cabeza para retocarse la nariz. Probablemente estaba tratando de corregir esos hundimientos en los laterales que aún seguían ahí. Con eso ya sumaban 4 rinoplastías. Su nariz ya era una zona bastante intervenida. Para principios del 2000, la nariz de Michael ya no se veía nada natural. Todo lo contrario. Aunque después de su segunda cirugía, Michael no hacía públicas sus intervenciones, los cambios eran muy notorios. Al parecer se había hecho varios retoques y cada vez se veían más irreversibles. Personalmente, yo creo que Michael era consciente de lo que estaba pasando con respecto a su nariz. Pero en su intento por corregir detalles que no le agradaban, cayó en un ciclo de retoques que solo empeoraban las cosas. Al final, probablemente por recomendación médica, Michael optó por métodos menos agresivos como los rellenos de ácido hialurónico y la reconstrucción de tejidos. Al parecer esas nuevas técnicas sí que le ayudaron porque aunque jamás se le volvió a ver con una nariz, digamos, más conforme a su rostro, sí se le pudo ver mejor de lo que se le había visto los últimos años. Todo esto con respecto a su nariz. Pero tristemente, al parecer, Michael también tenía otros problemas internos que trataba de resolver, incluso con medicamentos. Pain medication. This medication was initially prescribed to see the excruciating pain that I was suffering after recent reconstructive surgery on my scalp. Historias como las de Brianna o las de Michael Jackson no son casos aislados, más bien son el reflejo de algo mucho más grande, de cómo cada vez está más normalizado entrar al quirófano sin una verdadera necesidad, y además hacerlo como si se tratara de un procedimiento sencillo, cual limpieza dental. Pero en el fondo no estamos hablando solo de cirugías.
estamos hablando de personas intentando sentirse bien consigo mismas. En un entorno, sobre todo digital, donde ciertos rasgos faciales y corporales se enaltecen constantemente. Rasgos con los que la mayoría de gente, evidentemente y naturalmente, no nació. Y claro, en ese contexto, la cirugía puede parecer una solución. Que además los estándares cambian todo el tiempo. Y vivir intentando alcanzarlos es como correr detrás de algo que nunca se queda quieto. ¿Te imaginas vivir con esa presión constante de encajar con la estética del momento? Yo creo que es un tema que, como mínimo, todos deberíamos cuestionarnos. Como dije, mi postura frente a las cirugías estéticas no es blanco o negro. No estoy en contra de aquellas que se realizan con conciencia y desde una base de salud mental sólida. Aunque también pienso que una persona en paz consigo misma difícilmente sentiría la necesidad de modificar su físico. Pero sí, puede darse. Y en ese caso, para empezar, la persona será lógicamente adulta y además tendrá claro que no todas las partes del cuerpo implican el mismo nivel de riesgo al operarse. Y hay otra idea que creo que vale la pena mencionar. Nuestros rasgos de nacimiento, nuestras asimetrías, eso que muchas veces buscamos corregir, es lo que justamente nos hace únicos. Suena muy cliché, pero es la verdad. Porque seamos honestos, todos alguna vez nos hemos sentido atraídos por ese detalle imperfecto. La sonrisa de lado, las cejas disparejas, esa particular forma de mirar, etc. Y con esto voy a cerrar. Es que es tan importante... A ver, lo voy a decir en código. Lo voy a decir en lenguaje yodístico. Si niños en casa hay, cuidar tus palabras debes, porque como te oyen y te ven, es como a sí mismos aprenden a mirar. A veces pienso que estoy viendo todo desde un lugar muy idealista. En fin, te leo. Me interesa saber qué piensas. Chao.